Ya, les voy a explicar lo que la clase de plano tangente y recta normal. Lo primero importante para esta parte es definir lo que son los conjuntos de nivel, donde la definición nos dice que de un conjunto de nivel es dado una función f, definida en C, conjunta en Rn, y dado una C perteneciente a los reales, el conjunto de nivel f asociado a la constante C es un conjunto de la forma, bueno, esa es la denotación de conjunto de nivel, que se define tal que todos los x pertenecientes a Rn, de tal forma que se cumpla que la función evaluada en Sx de la constante C. Esto suena medio enredado, pero no es tanto en sí. ¿Cómo se llama? Lo importante solo de esto es que se cumpla esa condición. Un conjunto de niveles va a ser una función evaluada en cualquier punto, nos va a dar esa constante. O sea, dentro de esos puntos. ¿Cachai? Y los mejores ejemplos en curvas de nivel, que es en R2, y superficie de nivel, que en R3, por ejemplo, son los círculos, las circunferencias, que siempre nos van a dar el radio. Entonces eso es una C, o una recta. En R3, que para las superficies de nivel puede ser una esfera, que siempre nos va a dar nuevamente el radio, o un plano. Eso es como la condición de conjuntos de nivel, no tiene mayor complicación, solo que tiene que ser una función que evalúa en todos sus puntos o en un sector definido que nosotros tengamos, nos tiene que dar siempre una constante designada, sea un radio, sea un número, y eso es conjunto de nivel, no tiene mayor complicación. ¿Para qué sirve conjunto de nivel? Bueno, eso sirve para entender la definición de los espacios tangentes, que es esta de acá, que la voy a leer, pero no creo que profundice mucho en ella, pero sí la vamos a desglosar. Y ya, define nuevamente la misma función de antes, pero acá con un dato importante que nos dice que es diferenciable en el punto x0, en los puntos internos de C. ¿Qué nos dice esto? Es que la función f es de clase C1, pertenece a la clase C1 en C, ¿cierto? En la bola C. El espacio tangente al conjunto de niveles f de x igual a f de x0 en x0. Es el conjunto que consta del vector x0 y de todos los vectores x pertenecientes a Rn menos x0. Bueno, es lo mismo que decíamos antes, que para todos los puntos x pertenecientes a Rn menos x0, la función nos va a tener que dar la constante, que en este caso es la función evaluada en x0, para los cuales la tasa de cambio de f en x0 en la dirección hacia x es nula, o sea, su derivada direccional es cero. En otras palabras, se tiene este conjunto. Ya, este conjunto nunca lo van a usar, así que no vale la pena complicarse, pero sí sirve para entender algunas cosas, como por ejemplo lo que yo tenía encerrado acá, que nos dicen que la derivada direccional es nula, si su vector es... yo le puse el gorrito porque en este caso está siendo unitario, porque bueno, acá se el desglose y nos dice que como sabemos que f es de clase C1 en NR, no es en C, que bueno, C está conjunto en Rn, pero bueno, como sabemos que f pertenece a la clase C1 en C y U está definido como un vector unitario, entonces U va a ser U gorrito. ¿Por qué está definido como vector unitario? Porque se define de esta forma. O sea, de esta forma, de x menos x0 partido en la norma de x menos x0. Importante eso, entonces con eso podemos decir que es un vector unitario. ¿Qué nosotros sabemos de derivada direccional? Que si una función, la función es de clase C1 y y su vector es unitario, que antes tenía que ser A1, pero con que cumpla que sea unitario, de esta forma se puede expresar la derivada direccional, que es lo que nos están diciendo acá, como la derivada direccional centrada en x0 con dirección u. Es la gradiente evaluada en el punto por la dirección. En este caso es nula, entonces es cero, ¿cierto? Bueno, cosas importantes que tú puedes sacar de acá, o que pueden sacar de acá, es que ustedes saben que cuando algo es cero es porque los vectores son perpendiculares. Es un datito extra que después sirve para entender más cosas. Ya mira, nosotros de acá podemos hacer más desglose, con lo que nos dice acá podemos hacer el reemplazo, ¿cierto? Si yo hago el reemplazo acá, me va a dar la derivada direccional por, yo reemplazo la u, queda x menos x0 menos x0 partido en x menos x0 es igual a cero, ¿ya?
Si se fijan, me dicen que en este caso x puede tomar todos los valores perdón, todos los valores en Rn menos x0. De esta forma, esta función, o sea, esta parte de acá, esta fracción nunca se va a determinar, por lo que yo puedo decir, puedo sacar la norma. Vamos a copiar esto mismo. Me da lata escribirlo de nuevo. Chucha. Lo vamos para acá. Puta. Así lo va a escribir. Vale, pico. X menos x0, que es lo de arriba, y puedo sacar el 1 partido en la norma de x menos x0, y eso es igual a 0, ¿cierto? Y esto lo puedo pasar multiplicando por 0, y eso nos va a dar 0. De esta forma, bueno, eso es lo que sigue, pero nos va a dar f de x0, sí, en este caso estoy trabajando como en R1, pero x0, x menos x0 es igual a 0. Y estas son las fórmulas de los espacios tangentes. O sea, ahora vamos a verlo porque en plano y recta tangente, si nosotros nos fijamos que en n2 la función va a ser la gradiente evaluada en el punto x0 y 0 y la diferencia de puntos igualada a 0. Y para los planos tangentes, o sea, para la recta en R2, planos en R3, es lo mismo pero sumando en la z. Y acá está la fórmula. Esto es plano tangente, no tiene mayor complicación que esto. Tampoco hay que irse en la teoría, te le pregunten lo que pregunten, plano tangente no merece la pena porque es un análisis más como de álgebra 2. Entonces es importante entender ciertos conceptos, que si son perpendiculares va a dar cero, pero esta es la ecuación de plano y recta tangente. Bueno, la ecuación general de un plano, que no sé si es de plano tangente, yo leí que es de plano, pero por sirve, es esta. Hoy nos puede servir de, digamos, de plano tangente, pero ya, bueno. Que solo sirve para R3 en un plano está en la R3. ¿Y cómo llevo esto a plano tangente? ¿De dónde viene esto? Bueno, yo puedo... Uy, perdón, creo que se saturó. ¿De dónde vengo esto? Yo puedo decir, si voy a la ecuación de plano tangente, es x0 barra por x menos x0 y menos y0, z menos z0 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Ah, mira, la gradiente en un plano tangente sería como un vector director. O sea, más que un vector director sería como la dirección. Nosotros sabemos que en derivada direccional las gradientes son la dirección o la tasa de crecimiento máximo. Pero en este caso la dirección va a ser nula. Entonces son perpendiculares. Es importante, entonces la dirección en este caso podríamos tomarla como A, B y C. Son unos valores dados nomás. Y esto lo definimos como x0, y0, z0 y 0. Si yo hago la distribución del producto punto, me va a dar ax menos ax0 más bi menos bi0 más cz menos cz0 es igual a 0. Paso todo lo que están restando, los paso sumando para el otro lado. Me va a dar ax más bi eh, más cz es igual a ax0 más bi0 más cz0. Y esto es lo que le dan el nuevo valor que sería d. De esta forma te queda la ecuación del plano, que va a ser así. Y de esa forma uno lo consigue. Importante de acá, muy importante, que puede que en las pruebas les pregunten así como, ¿cuáles son los valores de A y toda la hueá? Bueno, de acá vienen. Para plano tangente, de acá vienen. Entonces, D pueden sacar que es igual a eso. Ahí, pero no se lo recomiendo llevarlo papeado, sino entender como de dónde viene. Eso. Esto es plano tangente, conjuntos de nivel son funciones que llevan a una constante. Plano tangente es el gradiente evaluado en el punto, producto punto de la diferencia de los puntos. O sea, perdón, la diferencia de puntos, pero es la variable menos el punto, dependiendo de la coordenada. O sea, x menos x0, y menos y0, z0 menos z0. Igualado a 0. Importante. Eso. Eso es plano tangente y recta tangente. Así que unos conceptos claves que sería
que si se fijan en las definiciones nos dicen que, bueno, es diferenciable y la gradiente es distinta de cero. ¿Por qué tiene que ser distinta de cero? Acá le pregunté a GPT, va un ayudín, y nos dice que es para definir un plano tangente, porque la ecuación del plano tangente es de que existe una dirección normal, que es el gradiente, normal, perpendicular, sino o ortogonal, como quieren decirle. Si no hay gradiente, no hay dirección que te diga cómo se orienta el plano y no se puede definir. Eso es el motivo nomás. La relación con la derivada direccional es la que yo les decía antes, que la gradiente es la dirección de crecimiento máximo, pero no se mueve porque es nula y que es perpendicular a la recta o al plano tangente. Dentro de esto hay un último concepto que nos puede servir para esta misma materia, que es la recta normal, que solo sirve para los planos. Solo sirve en R3, que es lo mismo, la misma definición, con la gradiente distinta de cero, pero esta vez estrictamente definida en R3, que la recta normal, la superficie de nivel, se define como esta. Sería R de t igual a x0, o sea, el punto más la gradiente del punto por t. Ya, esto es una forma de parametrizar. Esto sirve más adelante, sirve para cuando usted tenga que hacer parametrizaciones, reparametrizaciones, pero acá sirve para encontrar las ecuaciones simétricas, que son cosas que les pueden pedir, y que este desglose de acá viene de juntarlo coordenada a coordenada, porque si ustedes ven esto, la gradiente sería la derivada, o sea, la gradiente, si yo la anotara acá, digamos que sería f de x, f de y, f de z por t. Entonces sería f de x t, f de y t, f de z t. Y acá quedaría el desglose, acá abajo, de todo eso. Para encontrar las ecuaciones simétricas tendríamos que igualar todas las t y no hace esta función. Esos son todos los conceptos de esta parte. Puede que suene muy, no sé, se vea tan complicado. Lo complicado son formas de ver los ejercicios que pueden salir muy rebuscados y todas estas cosas, pero con práctica y sin miedo a esto, porque la verdad es que no tiene mayor complejidad. No hay que esmerarse tanto en entender la teoría, creo yo, en esta parte sería más una pérdida de tiempo. Así que, énfasis, vamos a hacer dos ejemplos para que queden un poquito más claros. Ya, mira, el primer ejemplo es el mismo que sale en el PPT, que dice, hay una ecuación del plano tangente y ecuaciones simétricas de la recta normal a la superficie x y z igual a 10 en el punto 1,2,5. Primero lo primero, lo que nos están pidiendo son la ecuación del plano tangente y la ecuación simétrica, ¿ya? Después nos están dando a la recta normal de la superficie x y z igual a 10. ¿Qué es esto? Esto es importante. Este es un conjunto de nivel. Si se fijan, la función está definida igualada a una constante. Entonces ya nosotros partimos de la base de que podemos aplicar un plano tangente. En el punto, ya. Entonces, ¿cuál es la ecuación de un plano tangente? Es la función, o sea, la gradiente de una función. Eso es para no anotar todo. Por el x menos x0 y menos y0, z menos z0 igualado a 0. Vamos a hacer primero del plano tangente. Ya. De la función, lo primero que podemos calcular, si nosotros definimos f, yo paso restando el 10 para igualarlo a 0 y ¿cómo se llama? Poder trabajar la función. Entonces sería f de x y z, puede ser f, puede ser lo mismo de siempre. La función uno le asigna los nombres que quiera, o los que te digan en algún caso, pero en este no tiene. Entonces, ese es menos 10. Si yo quiero calcular la gradiente de esto, sería, esta es fácil, de x y z, de y, xz, de z, xy. Si esto lo evalúo en 1,2,5, me va a dar la gradiente de f evaluado en 1,2,5, me va a dar 2 por 5, 10, 1 por 5, 5, 1 por 2, 2. ¿Cierto? Esa sería la gradiente evaluada en el punto. Entonces ahora hago el reemplazo. El reemplazo en la ecuación de plano tangente y me quedaría 10,5,2 por x menos, x menos 1, y menos 2, z menos 5 igual a 0. Esto va a ser igual si distribuyo el producto punto. Sí, va a ser igual a 10x menos 10 más 5y menos 10
más 2z menos 10 igual a 0. Si yo paso los que están restando por un lado y dejo esto acá, me quedaría 10x más 5y más 2z, son 3 menos 10, menos 30, pasa sumando para el otro lado, sería 30. Y esa es mi ecuación del plano tangente. Ecuación, plano tangente de la función, bla, 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 en el punto en 1,2, así, de f, en eso. Ya, eso es, uy, eso es una ecuación de plano tangente, no tiene mayor complejidad. Y acá si se fijan, ese sería A, ese sería B, ese sería C y ese sería D, para hacerlo más completo. Y después nos están pidiendo las ecuaciones simétricas, que si es lo último que yo les explico acá, que no es algo bien rebuscado, pero sirve. Así que aplicar la fórmula, no. Vamos a intentar sacarla desde acá. Me voy a llevar esto para no estar subiendo. Esto. Perdón. Entonces las ecuaciones simétricas van a ser si yo hago los reemplazos. Yo hago los reemplazos. Ahí le ponen a ustedes, después en las pruebas le ponen reemplazamos y cosas así. Reemplazamos. Te quedaría x es igual a... Este sería 1 más la derivada, que es la derivada en este caso en el punto. Pero yo no la puse en el punto en esta fórmula, pero era en el punto. Así salió, ¿no? Sí, era en el punto. Bueno, menos mal me di cuenta ahora. La derivada en el punto, nosotros dijimos que era... Ahí está, tenemos 10 por t. Y es igual a 2 más 5t. Z es igual a 5. Chucha, está horrible. 5 más 2t. Hacemos los despejes porque tenemos que igualar t igual t igual t. O sea, igualar las 3t para encontrar las ecuaciones simétricas. Me va a dar que x les paso restando 1 y paso dividiendo el 10. Me va a dar ahí una t. Esa es la primera. Después y paso restando el 2, paso dividiendo el 5. Y el z, paso restando el 5 y paso dividiendo. Esas son las ecuaciones simétricas de a este plano tangente. La recta normal al plano tangente de acá. Y eso, estas son las... Aquí ustedes le ponen ecuaciones simétricas al plano tangente, en el punto, bla, 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 bla. Eso. Ah, miren, acá un ejemplo más complicado, ya para terminar con esto, que sería una esfera, tiene un centro en el punto 3, 4, 5 y pasa por el origen de coordenadas. Hallar la ecuación del plano tangente a la esfera de origen y además obtenga también el otro plano tangente a la esfera que sea paralelo al plano allá. Ya primero, veamos lo que nos están dando. Nos están dando una esfera de centro en el punto 3, 4, 5. Lo primero, ustedes se saben la ecuación de la esfera que sería x menos algo, después y menos algo, más z menos algo, es igual al radio al cuadrado, ¿cierto? Es una ecuación de una esfera. Generalmente estos son ceros cuando está centrado en el origen, pero como está centrado en estos puntos, estos cambiarían. Entonces de esta forma, lo vamos a hacer con negro porque para trabajarlo sería x menos 3 más y menos 4 al cuadrado, y es z menos 5 al cuadrado R2. ¿Cómo puedo calcular yo el radio para encontrar mi conjunto de nivel? Porque con la forma que yo tengo que trabajar los planos tangentes, me dice pasa por el origen. Y si pasa por el origen, lo puedo evaluar en el punto. Entonces lo evalúo en el origen. Quiero que ustedes lo escribieran así. Así. Bueno, el origen en R3. Esto me daría la raíz de, o sea, perdón, menos 3 al cuadrado, 9, más menos 4 al cuadrado, 16, más menos 5 al cuadrado, 25, es igual a r cuadrado. Eso me daría 50. Eso me va a dar 50 igual a r cuadrado. Esto como es radio,
Voy a hacer el despeje, el radio es siempre positivo. El radio es una medida, así que no puede ser. Entonces esto me va a dar, si yo le aplico raíz de 50, es 5 por raíz de 2. Y eso es radio. Entonces mi ecuación o mi conjunto de nivel, si lo quisieran definir así ustedes, mi ecuación principal, que pongámosle después. A ver, espérense. Vamos a definirla primero, va a ser todo lo que tenemos acá. Esto de acá, lo vamos a copiar. Tu, 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 tu. Pero el R cuadrado ahora va a ser 50. Ya, entonces esto lo voy a definir acá, no sé, como A de X y Z va a ser igual a la misma mierda. Va a ser los pasitos más completos. Menos 50. Ya, y ahí tengo mi ecuación. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar mi ecuación de plano tangente? Que la vamos a escribir de nuevo, que sería f de x0 y 0, la gradiente de eso. Producto punto de x menos x0 y menos y0, z menos z0 es igual a 0. Que lo primero, calcular la gradiente y después evaluarla en el punto. Entonces calculo la gradiente de, en este caso va a ser a, porque yo le puse a mi función. A de x barra va a ser, la derivada del primero va a ser bajo el 2, después derivo el x, me va a dar 1, entonces sería 2 por lo que está acá adentro, ¿ya? El segundo, y así van a ser todos, en verdad, así que bajo el 2 y se queda eso. Si lo quieren comprobar, lo hacen, pero es para hacerlo más rápido. Me estoy demorando harto. Ya, eso, ¿cierto? Eso sería el gradiente, lo evalúo en el punto que me están pidiendo. ¿Cuál es el punto? Hallar la ecuación al plano tangente a la esfera en el origen. O sea, lo tengo que evaluar. Esto me falta anotarlo antes, que I0, Z0 igual a 0 va a ser el origen, ¿ya? Entonces lo evalúo en el 0, 0, 0. De esta forma me va a dar que la gradiente de A evaluado en el punto, voy a poner x0 barra, de alguna forma, que muchos números. A ver, menos 6, menos 8, menos 10. Entonces yo aplico esto y me va a dar que la gradiente evaluada en el punto va a ser la que tenemos acá. Sería menos 6, menos 8, menos 10. Producto punto de x menos 0, x, y menos 0, y, z menos 0, z, eso es igual a 0. Eso me va a dar menos 6x, menos 8y, y esto es menos 10z igual a 0. Para que quede más lindo, lo multiplicáis por menos 1, por menos 1, eso me va a dar 6x más 8y más 10z igual a 0. Y esa es mi ecuación del plano tangente en el origen, que se va a hacer en nuestro punto, ¿ya? Entonces esta es la ecuación del plano tangente en el origen. Esta es la primera parte de la pregunta, o sea, de la función de toda la weá. Ya. Después dice obtenga el otro plano tangente a la esfera que sea paralela al plano allá. A ver, acá yo tengo un gráfico para que lo veamos. Eso va después, así que esto, chao. Esto es lo que nosotros tenemos hasta ahora. Tenemos esa esfera y calculamos ese plano, ¿ya? Nosotros tenemos esa esfera y calculamos este plano. Nosotros necesitamos calcular el otro plano tangente que sea paralelo. Yo acá hice el análisis gráfico porque es lo que se me hace más fácil, pero ahí vieron ustedes que hay una fórmula para sacarlo que se hace con todo el tema vectorial de lo que se veía en álgebra 2 de toda esa weá. Pero siento yo que practicarlo gráficamente es mucho más sencillo. Y como yo sé qué pasa en el origen como estoy trabajando en un conjunto de nivel, va a ser el radio, y para ser paralelo, al estar en una esfera, tiene que ir desde un punto hasta el otro, ¿cierto? Para ser paralelos en una esfera, tiene que estar como completar el diámetro. Entonces, el otro plano paralelo, escucha, salió un poco chueco, pero tiene que pasar por ahí, en la orilla, no por el medio, no puede pasar por el medio porque
Acuérdense que siempre los valores me dan a dar una constante. Una cosa así, pero ya más derechita. Ya. ¿Qué me da esto? Entonces, según mi análisis gráfico, yo tengo que completar todo el diámetro, o sea, el radio y el radio, ¿cierto? Entonces yo sé que yo desde el 0, 0, 0 hasta el 3, 4, 5, que es el centro, tengo un radio. Entonces para completar el diámetro, que sería otro radio, en verdad sería el diámetro completo desde el 0, 0, sería lo mismo desde acá. Y eso nos daría 6, 8, 10. Ese sería nuestro nuevo punto de este plano tangente y tengo que volver a calcular la ecuación del plano tangente, pero ahora mi x0 y 0, z0 va a ser igual a... ¿cómo se llama esto? 6,8,10. Esa es la forma que lo hice yo y así uno llega al resultado correcto. Pero la otra forma es usar esta fórmula. Vamos a usar las dos, así que primero déjenme usar la que usé yo porque siento que el análisis gráfico es útil para poder ver las cosas, para hacer el análisis de las esferas, sirve después para las integrales y no confiarse tanto en fórmulas que no ir tan papeado no siempre es buena, pero sí es mejor manejar todo, así que igual puse la fórmula que les puede servir. Ya miren, si yo no calculo el nuevo plano tangente, la función, la derivada, yo sabía que era la derivada de a de x era 2 de x menos 3, 2 de y menos 4, 2 de z menos 5. Sí, eso era, ¿no? Eso era, sí. Ahora la tengo que evaluar en ese punto de i, que le vamos a poner punto p, así que la vamos a evaluar en p. Eso nos va a dar que a, así, ¿o no? Sí, a barra, evaluado en p, va a ser igual a, bueno, eso no estoy seguro, así que no vamos a inventar weá. Evaluado en 6 el 5 2 por 6 menos 3 son 3 serían 6. Después tengo que 8 menos 4 son 4 por 8. Después este sería 10. Ya, que no da lo mismo, pero al revés con los signos. Pero eso no es lo importante es lo que viene después, porque esto me daría, si yo veo la nueva ecuación del plano tangente, en el nuevo punto, en P, me va a dar 6,8,10 por, por x menos 6, y menos 8, z menos 10, igual a 0. Si yo lo distribuyo esto, me va a dar 6x menos 36, todo lo lento, un poquito tarde, menos 64 más 10z menos 100 igual a 0. Yo paso todos los que no tienen variables para otro lado y me queda 6x más 8y más 10z. Y si se fijan, es el mismo plano, es el mismo plano. Entonces, este es como un conjunto de nivel. Entonces ahora yo lo desplacé hacia otra constante. Esa es mi nueva constante, que va a ser la paralela. Va a ser 36 más 64, 100 más 100, 200. Entonces esta es mi nueva ecuación del plano tangente en el punto P que yo le asigné. Esa es la forma que yo encontré más fácil de calcular esto. La otra es con esta formulita y terminamos ya para este video. Está muy largo. Que es con la distancia. La distancia nosotros sabemos que es el radio. En este caso es el radio. La D va a ser mi incógnita. Y yo hago los reemplazos. O sea, digamos que yo quiero hacerlo desde, este van a ser los puntos de inicio de nuestra esfera. Entonces yo eh, tengo 5 raíz de 2 es igual a, vamos a hacerlo con este, 5 raíz de 2 es igual nosotros sabíamos que el A es 6, el X es 3 más el centro de la esfera, esos puntos. Después el B es 8
El I es, ¿cómo se llama esto? I0 era 4, ¿verdad que este es 4 y 5? No es tan complicado. Y este es 5 menos D, y eso está en valor absoluto, ¿ya? Y esto es 8, o sea, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más, eso nos va a dar raíz de 200, porque nosotros calculamos que eso era 200, es lo mismo de antes, ya, para hacer el cálculo. Y si yo veo que yo sé que raíz de 200 es igual que 100 por 2, eso es 10 por raíz de 2. Ya, entonces yo hago el despeje, paso este para allá, o sea, en verdad multiplico los dos lados por, no, esos conceptos, multiplico los dos lados por 10 por raíz de 2, eso me va a dar igual a 50 por 2 es igual a 18 más 32 más 50 menos d. Eso todo en valor absoluto me va a dar que 100 es igual a, estos son 50, son 100 menos d. Ya miren, esta d nos va a dar los dos puntos paralelos los dos puntos paralelos aludientes a este plano tangente. Digamos que nosotros tuviéramos como acá un d, ¿ya? El- por decirlo de esa forma. Los puntos es que en este plano que está acá, va a ser estos dos puntos, ¿cachai? Que como si no supiéramos que es 0 y 200. Así que para que esta función, o sea, para que esta ecuación funcione, nos deberían dar 0 y 200. Como es valor absoluto, nosotros sabemos que podemos sacarlo de dos formas, que el primer caso va a ser con un menos antes, se me va a dar menos 100 menos d, entonces me va a dar 100 menos 100, este menos pasa a resumando, o sea, es como que le sume a los dos lados un 100, me va a dar 200, es igual a d, que es el caso que sacamos, el segundo caso, y en el, bueno, está medio enredado ya, pero en el otro caso va a quedar igual, entonces va a ser 100 igual a 100, porque lo saco así nomás, menos d, puedo pasar, bueno, está ahora mismo, puedo pasar el d, multiplicarlo por menos uno para que este quede positivo, pero me va a quedar 0 igual a d. Y ahí yo tengo el otro d, y ahí tengo los dos planos tangentes, tengo las dos conjuntos, o sea, las dos constantes del conjunto nivel. ¿Sirve esta fórmula? Sí, yo la encuentro media enredada, pero es otra forma de verlo. Yo prefiero ver el análisis gráfico. Pero eso es plano tangente, espero que se haya entendido, voy a hacer más ejercicio y ojalá servir la ayuda. Énfasis.